Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí vengo, espero que con las últimas aclaraciones respecto a la sentencia de Miquel Ricard y un poco lo que se consideró como probado independientemente de ciertas contradicciones que evidentemente se dieron a la hora de encontrar determinadas pruebas, no porque no existiesen, ¿vale? No porque no existiesen, sino porque en ese momento, por la tecnología que había, no se pudieron encontrar. ¿Vale? Por ejemplo, en el tema de los pelos, yo ya lo explico en otros vídeos que colgué de Alcácer en su momento y que a día de hoy he actualizado y volveré a colgar, pero ya con muchísima mejor calidad, y quitaré los otros porque están fatalmente grabados y los podéis volver a ver porque es donde explico todo el tema de lo de los pelos, que es totalmente absurdo, porque si las niñas son agredidas, que son agredidas realmente en la moqueta, imaginaos la cantidad de pelos que podía haber en esa moqueta, pero no solo de 7 personas, sino de muchísimas más, porque esa es una moqueta que estaba en una finca, ¿vale? En una finca donde, aparte de estar Anglés, Ricard y otros de su calaña, hermanos y demás, pues se hacían intercambios de drogas, con lo cual por allí pasó absolutamente todo el mundo. Con lo cual, como vosotros comprenderéis, en esa moqueta puede haber una media de, se dice, 600 pelos aproximadamente. Ya me diréis, de los 600 pelos que podría haber en esa moqueta, cuántos se llegaron a analizar, que fueron entre 25 y 30, teniendo en cuenta que luego de esos 25-30 que examinó el profesor Carracedo Santiago de Compostela, muchos no se pudo llegar a ninguna conclusión porque no tenían bulbo y en ese momento no se podía sacar ADN mitocondrial si esto era así. Con lo cual, al final de todos los pelos que se le pasaron a este experto, solamente pudo analizar una pequeña parte y evidentemente no se encontró ADN mitocondrial, lo cual no quiere decir absolutamente nada. Ya os digo, en esa moqueta tenía que haber pelos hasta de, vamos, hasta del Papa de Roma, por decirlo de alguna manera. Y lo explico, ya os digo, en otros vídeos, que es algo normal para una especie de alfombra que tienen en el suelo y que a saber la cantidad de gente, animales y demás que han pasado por allí. Ya os digo, una alfombra abandonada en una casa de Alborache que tiene las puertas abiertas y que de vez en cuando irían por allí a hacer todo tipo de cosas, entre otras mantener relaciones sex con otras personas. De hecho, queda probado que debió ser así cuando se encontró semen de Anglés posteriormente a la aparición del cuerpo de las niñas. Con lo cual allí se hacía de todo, ¿vale? Así que ya os digo que era imposible analizar todos los pelos y lógicamente, aunque se analizaran muchos de ellos, es lo que os comento, que podrían ser de muchísima gente que había estado por allí en algún momento. Con lo cual es muy difícil, ya os digo. Por eso Félix Ríos lo que quiere es analizar los pelos concretamente de los guantes o que pudieron quedar en el interior de los guantes, porque son los únicos pelos que sí que pueden estar más directamente relacionados. Hay que tener en cuenta que, lamentablemente, los primeros forenses que hicieron la autopsia lavaron los cadáveres de las niñas. Con lo cual, esto evidentemente fue una cagada, ¿vale? Fue una cagada. Pero no porque haya temas ocultos ni nada por el estilo, sino porque en aquel momento pensaron que era lo más adecuado una vez habían ellos hecho sus apreciaciones y demás. Entonces, claro, si lavas los cuerpos de las víctimas y metes las camisetas, como luego explica muy bien Paco Echevarría, el mejor antropólogo forense, en unas bolsas, con la humedad que tenían y las manchas, eso termina pudriéndose literalmente y hace que las pruebas vayan desapareciendo. Por tanto, habría sido mucho mejor dejarlas colgadas en una percha y al aire libre. Pero ya os digo, en aquellos momentos no tenían los conocimientos ni la tecnología suficiente y hicieron muchas cosas mal. Eso no lo va a dudar nadie. Pero bueno, tras contar y tirar por la borda la coartada de Miguel Ricard con la que la defensa intenta la nulidad del juicio precisamente porque él manifiesta que ha sido torturado y etcétera, etcétera, lo cual se demuestra, ya os digo, que no fue así, ni de broma. Además, pues hay una serie de cosas que se consideran, ya te digo, a pesar de todo lo que manifiesta la defensa, que es su trabajo, evidentemente, y tiene que referirse a que esa primera manifestación fue sin presencia de un abogado, en fin, que
los agentes entraron en la vivienda de los Anglés y se llevaron a Miquel Ricard, digamos, cuando no había ninguna, pues ningún papel, ninguna diligencia donde apareciese que podían detenerlo. De todas maneras, es que en aquella época no había ni papeles ni nada, es decir, fueron como testigos, entonces no era una detención, ¿vale? Con lo cual es una tontería. No obstante, ya os digo, en relación con las nulidades solicitadas del acta judicial, ya os digo que tanto la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Valencia como la levantada por la UCO, así como la diligencia de unión de pruebas, independientemente del carácter público y auténtico que corresponde a la primera, conforme a las prescripciones del artículo 1216 del Código Civil, en relación con el artículo 596 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde aquellos argumentos exculpatorios contenidos en las resoluciones de Estado dictadas por otros organismos jurisdiccionales en relación con los dos primeros y que han sido aportados al rollo, se debe indicar que las inspecciones oculares como componentes del atestado tienen el valor inicial de denuncia, por lo que, habiendo comparecido en el plenario todos los participantes, es evidente que corresponde a la Sala la valoración de los testimonios vertidos al respecto. Y en este sentido no se ha acreditado irregularidad con entidad suficiente que pueda fundamentar la impugnación de nulidad pretendida por la defensa, ya que las contradicciones observadas en el juicio entre los distintos funcionados resultan lógicas, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido y la dificultad del cometido policial estudiado, máxime cuando tal declaración de nulidad exige acreditación de la indefensión del solicitante conforme a los requisitos doctrinales establecidos en la teoría general del supuesto, consignados en el apartado A, que dice: de este fundamento jurídico, circunstancia que no se ha producido expresamente y con la claridad suficiente en la presente causa, con esto de que si lo habían maltratado y demás. En cuanto al particular relativo a la transcripción incompleta de una cinta de cassette al folio 84, no se recoge en dicha diligencia que se efectúe, expresando una transcripción literal, debiéndose incidir en lo anteriormente apuntado en relación con las declaraciones del instructor del atestado, señor Pizarro, durante el plenario al respecto, cuya valoración no permite atender la petición anulatoria solicitada, al igual y por los mismos fundamentos que en relación con la diligencia relativa a las manifestaciones, como os dije, de los propietarios del bar El Parador, que es que no se admite porque no se puede demostrar qué viernes fue. Y luego la ley de enjuiciamiento criminal, para solicitar la nulidad de las autopsias realizadas por los médicos forenses, recurriendo a la falta del acta preceptiva, también debe rechazarse, por cuanto que, independientemente de las actas sobrantes a los folios 30 siguientes, el dictamen de referencia obrante a los folios 1248 siguientes se emite mediante comparecencia ante el juez instructor y en presencia de secretario, circunstancia que permite rechazar la nulidad pretendida en la línea sostenida por el Tribunal Supremo en su sentencia del 16 de abril de 1990. Luego ya os digo que en el sentido expuesto hasta el momento debe indicarse que ningún efecto anulatorio podrá producirse en consideración a la falta de alguna pieza de convicción, puesto que el posicionamiento del tribunal ha sido de admitir todo lo solicitado conforme a derecho sobre materia de prueba, es decir, que todo lo que declaró de caso se comprobó. En atención a las peculiaridades del presente juicio, cuyo plenario fue objeto de agresión continua previamente y durante las sesiones de la vista, con informaciones parciales en algún medio de comunicación, tendentes a crear un ambiente de oscurantismo en el trámite procesal seguido, y esta actitud de predisposición a la admisión amplia del medio probatorio adquiere expresión evidente en el capítulo de las piezas de convicción, cuando la Sala decidió la aportación al plenario de todos los efectos custodiados por los distintos organismos encargados de los mismos, con excepción de los restos humanos que habían sido objeto de análisis,
a pesar de que jurisprudencialmente está admitido que son cosas bien distintas los objetos y efectos del delito y las piezas de convicción propiamente dichos. Por lo que desde tal apreciación los escasos efectos no aportados a la vista carecen de interés alguno en relación con esta materia. Aparte que no debe olvidarse que tal comisión no engendra por sí misma causa alguna de infracción procedimental, como se deduce de la simple lectura de dicha ley, a menos que sobre ellos se intente practicar alguna concreta diligencia, circunstancia que no se hizo constar en la protesta pertinente que se recogió en su momento. Entonces, finalmente el rechazo de la totalidad de las impugnaciones de nulidad planteadas por las partes, concretamente por la defensa, el resultado condenatorio de la presente sentencia, la dificultad de la actividad profesional de investigación policial y las peculiaridades típicas de la instrucción de un atestado policial en el que intervienen un elevado número de investigadores encargados de una amplia práctica de diligencias en un mínimo tiempo de intervención son factores de ponderación que deben ser tenidos en cuenta para el examen de tal actividad investigadora y que, en definitiva, conforme a las argumentaciones desarrolladas en la fundamentación jurídica de esta resolución, impiden atender la pretensión formulada por la defensa y la segunda acusación particular. Básicamente, de que la sala se deduzca testimonio contra algún miembro de la Guardia Civil interveniente en las supuestas actuaciones de torturas y demás, lo que se hace extensivo en relación a las autoridades y funcionarios judiciales encargados del sumario de referencia, ya que las carencias de su instrucción no son de la entidad suficiente para ello, debiéndose también rechazar idéntica petición planteada en relación con los médicos forenses que practicaron las autopsias de los cadáveres de las víctimas, pues la alegación expresa del profesor Frontela dirigida a la presidencia del tribunal en el sentido de que dichos doctores no manipularon las pruebas derivadas de las operaciones necrópsicas practicadas, fue respaldada resolutivamente por los peritos del Instituto Nacional de Toxicología en relación con los objetos que se recibieron al respecto para su análisis, con lo cual, eso es lo que pasa. Por tanto, ¿cuáles son los hechos que quedan declarados como probados y que son legalmente constitutivos de delito? Primero, 3 delitos de asesinato del artículo 406.1 del Código Penal vigente a la comisión de los hechos al incidir los requisitos necesarios para que nos encontremos ante tan grave infracción criminal, es decir, la destrucción de una vida humana mediante la actividad del sujeto activo, la relación de casualidad entre conducta y resultado, la presencia de un dolo de muerte. Un dolo es cuando hay intención de matar, tanto directo, determinado o indeterminado, como eventual, y la producción de cualquiera de las circunstancias establecidas en el precepto legal citado, como la alevosía en el caso enjuiciado. Alevosía y un ensañamiento de 3 pares de narices. Esto ya lo he comentado para los que me conocéis, pero pues para los que no me hayáis conocido, que seáis nuevos suscriptores y demás, la diferencia que hay entre homicidio y asesinato. En el caso del homicidio es simplemente causar la muerte a una persona, sin más, y es una figura mucho menos grave y que tiene mucha menos pena que el asesinato. ¿Por qué? Pues para que una muerte se convierta en asesinato se tienen que dar 3 circunstancias concretas. Una, que sea con alevosía, es decir, que las víctimas se encuentren en una posición de indefensión total, es decir, que no tengan posibilidad de defenderse de ninguna manera. 2, por ensañamiento, es decir, que a las víctimas, antes de causarle la muerte, que es el verdadero fin de una persona que quiere asesinar a otra, se le causa un dolor innecesario para producirle dicha muerte. Y por último, esto lo estoy diciendo yo, ¿vale? Que conozco el Código Penal. Y luego está por precio, recompensa o promesa, que ya sabemos, pues cuando alguien hace un encargo o, pues quiero que te cargues a Pepito, a Menganito y le puede pagar o demás, o simplemente una mujer o un hombre que, digamos, por cobrar un seguro de vida asesinan a su pareja y demás, porque esto pasa y pasa bastante. Entonces esa es la diferencia entre el homicidio y el asesinato. Y luego la diferencia del dolo y la imprudencia. Es decir, el homicidio puede ser doloso. Dolo quiere decir que es con intención de matar.
Es decir, un homicidio doloso es que tú has matado a una persona porque tenías esa intención y así lo has hecho. Y ya sabemos que un homicidio imprudente es cuando, por ejemplo, vas con el coche, se te cruza de repente un peatón o una bicicleta y lo atropellas. Evidentemente no tenías la intención de hacerlo, pero las circunstancias surgieron así. Por eso yo digo que la sentencia, hablar solo de alevosía, en este caso me parece quedarse bastante corto, porque el ensañamiento que hubo con esas niñas tiene tela marinera. Siguientes delitos. También se determina que hubo 4 delitos continuados de violación, porque al final, tipificados en el artículo 429.1 en relación con el artículo 69 bis, ambos del Código Penal vigente a la comisión de los hechos en concurso ideal del artículo 71 de dicha normativa legal, con 3 delitos de rapto del artículo 440 del mismo cuerpo normativo criminal, por entender la Sala que el delito de rapto se encuentra comprendido en la fórmula general del punto 1 del artículo 163. Esto, para que no sepáis, me está diciendo qué coñazo me está contando esta tía. Dice, ¿por qué no tal? Pero bueno, básicamente para que sepáis cuáles son los delitos de los que realmente, por los que es acusado Miquel Ricard directamente y en qué artículos se basan. Es decir, que por qué efectivamente se lleva a cabo esta condena, ¿vale? O sea, que eso es porque está basado en derecho directamente, en este caso penal, ¿vale? Pues estamos hablando de un acto penal, sin ninguna duda. Entonces, en fin, en relación con el delito de rapto, la traslación de un punto a otro de la persona raptada, perpetuándose el hecho contra o sin su consentimiento, con una finalidad concreta, como las miras deshonestas de la gente o el intento de atentar contra la libertad sex de la víctima, y en relación con el delito de vio, el acceso carnal entre sujeto activo y pasivo del delito, que dicho acceso lo sea por vía vag, anal o bucal, y que, como en el presente caso, concurra la circunstancia de uso de fuerza o intimidación. Por tanto, en relación a las tipificaciones consignadas en el anterior fundamento jurídico, se pueden establecer las siguientes apreciaciones. La acreditación de la incidencia de los requisitos legales de los delitos distintos referidos se determina por la valoración en un conjunto de la prueba practicada y respecto a la ley de enjuiciamiento criminal y cómo se razona en el fundamento jurídico dedicado a la autoría. Por otra parte, el relato fáctico declarado y probado no es legalmente constitutivo de los delitos de agresión sex imputados por las acciones populares, pues si bien es cierto que existe una línea jurisprudencial sostenida por las sentencias del Tribunal Supremo con anterioridad, que ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero el Tribunal Supremo, cuando dicta determinadas sentencias ante casos similares, digamos que se convierten directamente en ley, ¿vale? Es decir, que a partir de ese momento y basándose en lo que el Tribunal Supremo ha manifestado anteriormente en casos similares, ya se queda directamente como si fuera, ya os digo, una ley más. Y digamos que en este caso el Tribunal Supremo destaca que los actos posteriores al intento de yacimiento carnal suponen una nueva agresión sex que debe soportar la víctima y que como tal es una nueva violencia contra su libertad sex. También es cierto que la condena por los delitos referidos supondría un atentado contra el principio de irretroactividad de la ley penal más grave, en atención a la ampliación del supuesto de vio contenida en el artículo 179 del texto punitivo vigente, donde se comprende dentro del tipo la introducción de objetos, porque tiene tela todo lo que tuvieron que padecer estas niñas. En fin, por regla general, la tenencia ilícita de armas también es un delito de propia mano, que solo comete quien tiene la posesión o la disposición del arma de fuego. Además, el Tribunal Supremo esto lo reconoce como realidades criminológicas las situaciones de tenencia conjunta, indistinta y compartida, da exactamente igual, de armas aportadas a un grupo, aunque sea de manera ocasional, para un solo golpe, y que quedan a disposición de todos para la realización del plan, tal cual. Ha atribuido también a todos la responsabilidad de la tenencia, aunque materialmente en el momento de la acción criminal sea uno de los agentes el portador, por exigencias materiales del papel asignado a cada uno. Pero entiende la Sala que en atención a la valoración de la prueba practicada, el requisito de la situación de disposición del arma de referencia por parte del acusado no ha quedado suficientemente
acreditado, por lo que también debe rechazarse la imputación de un delito de tenencia ilícita de armas sostenida por las acciones populares, procediendo a la absolución en tal supuesto. O sea que en este caso, por el tema de las armas, digamos que no se le aplica ninguna pena. El delito de rapto se consuma por el hecho de privar a la víctima de su libertad ambulatoria, trasladándola contra su voluntad de un lugar a otro con la finalidad de atentar contra su libertad sex, de manera que si logra el propósito finalísticamente perseguido y se produce mediante empleo de fuerza o de intimidación el acto sex, se produce el concurso ideal de los delitos de rapto y vio, circunstancia que deberá ser tenida en cuenta para la determinación de la pena aplicable en relación con dichos delitos, conforme a la prescripción estatutaria del Código Penal. A pesar de que la jurisprudencia, como norma general, ha venido excluyendo las bio de la posibilidad que el delito continuado representa, no cabe duda de que se pueden admitir excepciones cuando se producen aquellas situaciones recogidas en la doctrina de las sentencias, como ya comentó el Tribunal Supremo en su momento, cuando se produce la repetición del acto sex de manera seguida e inmediata con el mismo sujeto pasivo, si ello acontece en el marco de la misma ocasión con análogas circunstancias de tiempo y lugar y bajo la misma situación de fuerza o intimidación, sin ninguna duda, y cuando todos los actos responden también al mismo impulso libidinoso no satisfecho hasta la realización de esa pluralidad delictiva, circunstancias que inciden en los supuestos enjuiciados, por lo que no se puede poner objeción a la modalidad de delito continuado en relación a las bio imputadas en la presente causa. Por tanto, la Sala entiende que resulta más favorable para el acusado la aplicación del articulado del Código Penal vigente en el momento de acontecer los hechos enjuiciados, en atención a los beneficios que puedan reportarle las prescripciones de determinados artículos, procediendo a rechazar la imputación del delito de encubrimiento planteada por la acusación particular primera en base a los argumentos anteriormente comentados. Con lo cual, dentro de lo malo, Ricard se libra, ¿vale? Se libra en cierto punto de algunas de las cosas por las que está acusado. O sea que encima no nos podemos quejar o no se puede quejar. El procesado Miquel Ricard es responsable como autor de los referidos delitos en los conceptos siguientes. Es decir, es condenado en los 3 delitos de asesinato como cooperador necesario del artículo 14.3 del Código Penal vigente en el momento de los hechos. B. En los 3 delitos de rapto como autor material del artículo 14.1 del referido Código Penal y en 3 de los delitos de bio como cooperador necesario del artículo 14.3 del mismo texto punitivo y en el otro delito de bio como autor material del punto primero del precepto citado. Ya os digo, esto teniendo en cuenta las declaraciones que él hace, o sea que la sentencia y el sumario están basados en las declaraciones que él hace. Que luego él efectivamente tuviese más implicación de la que dice, vamos, sin ninguna duda. Pero claro, como eso no se puede probar, pues tampoco en el juicio, digamos que se puede, ya os digo, hacer mucho más de lo que se hizo. Que es en este caso, ya os digo, que se libró de mucho, de mucho. Respecto a la autoría determinada en el anterior fundamento jurídico, queda acreditada en atención a las siguientes condiciones. Es sabido que la presunción de inocencia, como la presunción interina de inculpabilidad, puede quedar enervada tanto por prueba directa como por prueba indirecta o indicial, pues todas sirven para probar la convicción del juzgador a efectos de estimar acreditados los hechos en los que fundar un fallo condenatorio. Matizando lo anteriormente apuntado, se puede indicar que las pruebas directas significan que la demostración del hecho enjuiciado deriva inmediatamente del medio probatorio utilizado. Y en esta línea, las sentencias del medio probatorio utilizado, la sentencia del Tribunal Supremo patatín patatán, califican como prueba directa la declaración, que es lo que os comento yo, es que es la evidencia que hay. Califican como prueba directa la declaración del propio acusado, o sea, en el sentido de que se trata de una prueba fundamentalmente objetiva que está siempre sometida a la última convicción del juzgador, en la que la aprehensión, estudio y análisis del medio probatorio va directamente o íntimamente unida al resultado
que la misma ofrece. No obstante, lo anterior debe destacarse que tanto la doctrina científica como la jurisprudencial sostienen que la confesión del reo, considerada como reina de las pruebas en épocas pasadas, hasta el punto de que su obtención dispensaba de las demás pruebas, carecería hoy, por ejemplo, de toda eficacia si no se logra revestir con todas las garantías y sometida a los principios esperadores de mediación, contradicción y defensa. Así que básicamente en este caso la autoinculpación de Ricard se constituye en prueba suficiente para fundamentar la condena del reo siempre y cuando tal declaración cumplimente determinadas exigencias, entre las que destacan la pormenorización del relato y la verosimilitud del mismo en atención a la práctica probatoria efectuada, junto con la ineludible acreditación de que tal manifestación se efectúa en el marco de las garantías patrocinadas por el ordenamiento jurídico, porque esto se comprueba. Él dice que lo han torturado, se comprueba si lo han torturado. Él dice que las cosas fueron así, se comprueba que las cosas fueron así. Con lo cual, no hay mucho más que decir. También la actitud vacilante adoptada por el acusado en las presentes actuaciones, por lo que se refiere a las contradicciones que se observan en sus diversas declaraciones, podrá tener una apariencia de inconsistencia en su autoinculpación, pero nada más lejano de la realidad, ya que el Tribunal Supremo deja sentado en su sentencia 9 de julio del 92 que muchas veces se ha dicho que no es correcto encontrar un supuesto en que la prueba en sus distintos sectores tenga una unívoca dirección acusatoria o no, y además que la misma se mantenga durante todo el procedimiento, incluyendo piti. ¿Vale? Es decir, se trata de una manifestación de vinculación forzada a los hechos delictivos investigados de clara naturaleza exculpatoria, efectuada en ambiente de colaboración con los investigadores, en la que se trasladan las responsabilidades a otro, según se desprende de la contestación a la penúltima pregunta, que lejos de suponer una negación de lo antes dicho, como pretende la defensa, debe interpretarse como la consideración de Ricard de que él no es responsable de los hechos relatados por cuanto que su presencia venía forzada por la actuación de su compañero. Respuesta que supone explicación a la decisión del acusado de cambiar de opinión y proceder a prestar declaración policial, por cuanto que resulta probable la tesis aportada por la acción popular, que apunta a que la experiencia del acusado por sus antecedentes policiales relativa al delito de omisión del deber de socorro le predispuso, después de pensárselo bien, a plantear la estrategia de simular en tal sentido su presencia en el escenario de los crímenes, y que además contiene modificaciones en el relato de los hechos, por cuanto que se aporta ampliación de los mismos, pero se mantiene en la línea exculpatoria del anterior, salvo en lo referente a la relación sex con Desiree, dada la incongruencia que en tal sentido se contenía de la precedente. Se ratifica exclusivamente en la segunda declaración y amplía el relato, retirándose en varias ocasiones sobre su situación de temor frente a su compañero. Por tanto, aparece como la más coherente en relación con el resultado de la prueba practicada y valorada en su conjunto, sirviendo de base para la condena solicitada por las acusaciones que realmente han ejercido de buena fe ese posicionamiento procesal en el plenario. En la quinta declaración, el acusado niega los hechos y expone coartada para el día 13 de noviembre, consistente en una cena en un restaurante chino de Benetúrser, y es una manifestación que se realiza a petición de Ricard, que vuelve a situarse en la escena del crimen, pero de forma exculpatoria, incriminando únicamente a Mauricio Anglés y a otro individuo no identificado, al que llama por su apodo del Nano, para cuya identificación se practicó una diligencia que resultó negativa en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha. Séptima declaración viene a ser aproximadamente la rectificación de la sexta declaración, pero a la presencia del juez instructor, y se niega a manifestarse por cuanto que quiere hacerlo solamente ante el juez que instruye el sumario y no ante otro juez por medio de exhorto. Niega su participación en los hechos enjuiciados y manifiesta que su declaración sumariales autoinculpatorias se efectuaron bajo torturas y amenazas de los agentes policiales destinados a la investigación, quienes le facilitaron los datos que tenía que aportar en sus manifestaciones, y lo que nadie se cree, ya que se pudo comprobar que no era así. Entonces, básicamente,
Ya os digo que el tribunal se halla en condiciones de optar por una u otra versión, como se recoge en la última de las resoluciones citadas, cuando expresamente se consigna que el juzgador a quo puede llevar a cabo una confrontación de las declaraciones sumariales y las de la vista y formar su convicción en conciencia entre su fiabilidad y veracidad, y en ello en virtud de la inmediación de que goza plenamente y facultad que le otorgan los artículos X y X, siempre y cuando de alguna manera las contradicciones se hayan contemplado en el plenario. Lo que digo, el reconocimiento físico efectuado por el médico forense al acusado, tal, demuestra que ni sufría amenazas, que ni sufría lesiones, que ni sufría absolutamente nada. Luego el tema de la verosimilitud y demás, la descalificación que hace respecto a Antonio Anglés como resultado de las diligencias efectuadas. No cabe duda de que el contenido de las manifestaciones en la fecha indicada no encuentra oposición en lo acreditado como consecuencia de la práctica probatoria en la presente causa, resultando verosímiles los extremos esenciales de la declaración tal y como se concreta en las siguientes argumentaciones. La determinación a la hora a partir de la cual se desarrolla la acción, según también cuentan otros testigos, como Esther López, Hervás, una tal María Luz, José Antonio Cano. En segundo lugar, porque en relación con el vehículo que abordaron las víctimas y el sitio en donde se produjo la práctica de autostop encuentra respaldo del señor Cano cuando manifiesta que vio el vehículo que los sobrepasó, refiriéndose a los niños deteniéndose en la ermita y que era un coche blanco. No se fijó exactamente en un Cadet o un Corsa, lo que se respalda por el propio Ricard en su declaración del 30 de enero del 93, cuando manifiesta que en el trayecto hacia Picasen conducía el referido Opel Corsa. Como os digo, se descarta la posibilidad planteada por el testimonio de María Dolores Badal, por cuanto manifiesta en varias ocasiones que al poco tiempo de asomarse a la ventana se encendieron las luces y que en ese momento había mucho ambiente porque eran numerosos los jóvenes que se dirigían a la fiesta, con lo cual, aunque ella pensaba que se trataba de la niña de Alcácer, no se puede demostrar, por lo cual pues no se tiene en cuenta, como ya os había comentado. Entonces, básicamente descartándose por todos los intervinientes en las sesiones de la víctima, porque aquí, esperad un momento, vamos a situarnos un momento. Digamos que supuestamente en la caseta de la Romana, que era un inmueble frecuentado por Antonio Anglés y por consiguiente conocido el acusado, según sus propias declaraciones, y como se desprende la prueba testifical practicada a sus familiares, porque el relato descrito supone una serie de consecuencias lesivas que tienen respaldo en los informes de las autopsias practicadas por el equipo de médicos forenses y por los peritos de la acusación particular, descartándose por todos los intervenientes en las sesiones de la vista. Repito, para aquellos que creen que las víctimas fueron decapitadas, que también es una auténtica barbaridad, la posibilidad de decapitación, destacándose también por la totalidad de los peritos el avanzado estado de descomposición en determinadas partes de los cadáveres. También porque la preexistencia de una fosa que se había utilizado para ocultar una motocicleta viene establecida por el testimonio de Ricardo Anglés en relación con las pegatinas encontradas en la inspección ocular, complementándose con la declaración del propietario de la motocicleta y las diligencias practicadas en el folio tal del sumario. Y también porque resulta probable la estancia de las niñas en la caseta de la Romana, en la que se encontró un aro de color oro perteneciente a Miriam, inspección ocular, folio no sé qué, testifical no sé cuánto, así como cuerdas del mismo material que las aparecidas en la fosa y vendas similares a las utilizadas para atar a las niñas, según la inspección ocular al folio no sé qué, si bien es cierto que la práctica ausencia de manchas de sangre en la caseta de la Romana podría oscurecer esta tesis, pero que también hay que tener en cuenta que este acto no se puede descalificar, ya que el hecho de las penetra con partes anatómicas y con objetos romos confirmados por la prueba pericial practicada, si bien podrían producir derrames de sangre, los mismos no tenían por qué ser de entidad tal que imposibilitase adoptar alguna medida no relatada por Ricard para evitar las manchas.
y sobre todo porque entre la acción delictiva y la aparición de los cadáveres transcurrió tiempo suficiente para hacer desaparecer los vestigios al respecto, por lo que la carencia descrita no desvirtúa el relato anticulpatorio tenido por veraz, y desde luego en asunto lo descalifica como posible. O sea, la sala entiende que lo más susceptible de provocar hemorragia es la relativa al arrancamiento de pezón y aureola mamaria derecha sufrida por Desiree. Y aquí, esto también lo explico en algunos otros vídeos. Vamos a ver. La gente se piensa que las niñas estaban ahí sangrando como locas y demás. No. Vamos a ver. El ejemplo más claro. Abuso sexo a menores. Bien. ¿Qué pasa? Que hay menores que son abusados durante un montón de tiempo, incluso durante un montón de años, y no se entera ni el tato. Es decir, estamos hablando de niños de 7, 6 y demás años y nadie se entera, porque no sangran o sangran un poquito, ¿vale? Pero que no es una cosa que digas tú que hay un derrame y que venga a salir sangre como si tuvieras una regla a lo bestia. No, no, no. O sea, se produce en el momento de la rotura del himen, sobre todo la primera vez, un pequeño escape de sangre, pero es que esto de que no, por una penetración se produzca un derramamiento de sangre como si eso fuera una barbaridad, es que no pasó. O sea, eso no pasó, ¿vale? Con lo cual, eso de que no, había mucha sangre, claro, había mucha sangre al final. Es decir, ya cuando a las niñas se les practica la ejecución y se las golpea con las piedras en la cabeza y demás. Ahí sí. Dice, no, y los golpes que le pegó antes a Antonio Anglés, vale, tú cuando te das un golpe en la boca, que a todos nos ha pasado, a lo mejor que nos han tenido que poner puntos y tal, sangras un rato, pero eso se seca rápidamente. O sea, quiero decir que no estás sangrando y sangrando y sangrando constantemente, ni lo suficiente como para dejar unos restos de sangre increíbles, como la gente se cree. Es que no es así, ¿vale? O sea que ya os digo que el tema de las bio no tiene que ver con que haya grandes derrames de sangre, y de hecho a los hechos me remito por la cantidad de abusos que hay durante años de familiares de víctimas que no se descubren hasta 12, 13, 14 años después. ¿Por qué? Porque no hay restos de sangre. La víctima puede manifestar, en el caso de niños pequeños, que le duele esa zona, pero no quiere decir que sangre por ella. ¿Queda claro? Y que la única, efectivamente, lesión en la que se pudo producir algo de sangre fue efectivamente en el tema del corte a Desiree. Pero como os comento, tampoco la suficiente como para que aquello estuviese plagado de sangre y demás. Y además, ya os digo, es que por los días que pasaron, o sea, es que no... cómo estaban los cuerpos, en qué estado de descomposición, no hay más que decir. No como dice esta señora que fueron desangradas. Vamos a ver, señora. En fin... la lesión, además, se dice en el sumario, en la sentencia, que no se produjo en la caseta, sino a pie de fosa, según manifestó el acusado, en el sentido de que esa herida no se había ocasionado en su presencia, entre comillas, y si bien establece una suposición al respecto, finalmente reconoce que él no presenció cómo se provocó la lesión indicada. Por lo que en pura lógica tuvo que tener lugar cuando, una vez dejadas las niñas al pie de fosa, el acusado se ausentó para recoger la moqueta, supuestamente, en la caseta, y dicha situación de la lesión aparece más conforme con lo dictaminado por los médicos forenses a consecuencia de la autopsia practicada, cuando digamos que la lesión existente en ese pezón derecho se aprecia escasa reacción vital en los bordes, lo cual sugiere que se produjeron muy cerca al momento de la muerte. Que manda narices el puto psicópata este de las narices, vaya de la marinera. Bueno, todo esto es compartido por los peritos de la acusación particular, obviamente, y tiene además respaldo en los especialistas de histopatología del Instituto Nacional de Toxicología, que consideran la lesión, ya os digo, referente como perimortal, ya os digo, muy próxima a la muerte o incluso inmediatamente después de la misma. ¿Vale? Así que... bueno, por lo tanto, todas estas posibilidades de las pruebas indiciarias pueden fundamentar una sentencia condenatoria porque no se plantea la más mínima duda en la práctica forense, por cuanto que la experiencia demuestra que en los juicios criminales no siempre es posible conseguir una prueba directa por unos esfuerzos que
me imagino que querrán decir por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla, destacando hasta así el factor teológico de la prueba indirecta, pues tal y como se sostiene en la jurisprudencia constitucional, prescindir de la prueba indiciaria conduciría en ocasiones a la impunidad de ciertos delitos y especialmente de los perpetrados con particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social. Punto y pelota, ¿vale? O sea, que existe o la sentencia se dirige a mostrar la certeza de unos hechos que son constitutivos de delito y ya os digo, de los que se puede inferir la participación como mínimo del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trate de probar en relevancia que la prueba tenga, y apareciendo respaldada en el cumplimiento de una serie de requisitos que den constancia de la misma y que se puede clasificar a la más reciente jurisprudencia. Así que tenemos una pluralidad de los hechos base o indicios, una precisión de que tales hechos bases están acreditados por la prueba de carácter directo, una necesidad de que sean periféricas respecto al dato fáctico a probar, una interrelación, es decir, que los delitos aparezcan como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas repercute sobre las restantes en tanto en cuanto forman parte de él, la racionalidad de la inferencia en el sentido de que entre los hechos probados y el que se trata de probar ha de existir un enlace preciso y directo según las reglas de criterio humano. Expresión de la motivación del cómo se llegó a la inferencia en la instancia, requisitos que inciden en la prueba indiciaria recogida en las presentes actuaciones como respaldo y consolidación del supuesto de autoinculpación comentado en los apartados anteriores, que para su motivación exponemos con varios razonamientos. En primer lugar, los informes de las autopsias practicadas por los médicos forenses establecen que el cadáver de Antonia presentaba una pronunciada dilatación AN compatible con la introducción de un objeto y que el cadáver de Miriam, en cuanto al orificio AN, tiene una enorme dilatación muy superior a la que cabría esperar como fenómeno de retracción postmortal y todo ello hace pensar en la existencia de la introducción de un objeto. Miquel Ricart en su declaración de inculpatoria recoge el dato de la introducción por el AN de un palo en las agresiones sufridas por Toñi y Miriam y el tiro que recibió Desiree. Esto tiene importancia al respecto, o sea, si se tiene en cuenta la trayectoria descrita en el informe de la autopsia, o sea, que luego todo lo que ha manifestado Ricart, como os digo, se confirma posteriormente en las autopsias, o sea, que es que estaba allí, sí o sí. En la superficie ósea de la bóveda craneal aparece un orificio que está situado en la región occipital a nivel de la línea media, unos 2,5 centímetros sobre protuberancia occipital externa. Las características generales del orificio se corresponden con las de un orificio de entrada producido por armas de fuego. En el examen del macizo facial, pero entiendo que se observa fractura de huesos propios de la nariz, características de este conjunto lesional que son compatibles con los de un artefacto producido por la salida de un proyectil. Y el acusado nos dice que la que fue pinchada cuando recibió el tiro se encontraba tumbada pero boca abajo, posición adecuada en atención a la trayectoria anteriormente descrita, siendo evidente que Desiree fue la única que resultó pinchada en la espalda, como bien sabía Ricart y tal y como se recoge en el informe de su autopsia. Con lo cual queda evidenciado que Miquel Ricart identifica a Desiree como la que sufrió la agresión punzante dorsal, por lo que solo él podía estar allí. En la inspección ocular practicada se recogió una muestra consistente en un cartucho sin percutir también, marca GECO calibre 9 corto, que se halló en el interior de la fosa en el extremo opuesto al que aparecieron los cuerpos. Y el acusado, en la declaración correspondiente, relata que después de lo del cuchillo, Antonio sacó la pistola, la montó y disparó el gatillo, pero que no salió el disparo, por lo que volvió a montarla. Por tanto, es que se demuestra todo lo que él cuenta. Y el cartucho se ha expulsado y cayendo al suelo. Y si se tiene en cuenta la descripción que efectúa de la situación de las niñas en la fosa y de quien dispara, no cabe duda de la amplia posibilidad descrita en cuanto a lo del cartucho y del conocimiento de la situación en la escena de los sujetos que encarnaban la acción criminal activa y pasivamente en relación con la fosa. En el informe pericial aportado por los doctores Frontela y Montes se determina como lesiones ocasionadas a Desiree al sujetarle las piernas para facilitar a otra persona realizar el acto carnal. Infiltraciones hemorrágicas en tercio distal de ambas piernas y en región posterior de ambos tobillos, más acusadas a nivel de maleolos internos, lo que también indica Ricart
cuando está hablando de que él sujetó por las piernas a las víctimas para que le resultase más fácil a Antonio Anglés llevar a cabo las agresiones. Y esto lo dice en su declaración del 2 de marzo del 93, que cuando Antonio mantuvo relaciones con Miriam, el declarante estuvo todo el tiempo manteniendo a esta por los tobillos, ya que la misma con las piernas había estado rechazándolo. Y luego se comprueba. También a Desiree la sujetó por los tobillos el declarante mientras Antonio la agredía a Sex, siendo evidente que todos los extremos anteriormente relacionados y acreditados por la prueba directa que encuentran reflejo en la declaración estudiada de Miguel Ricard comportan una deducción racionalmente lógica en el sentido que necesariamente el acusado estuvo al menos en la escena del crimen y que desde luego es veraz en relación con lo manifestado en la fase sumarial, independientemente de su implicación, porque aparece extensamente razonada la la probación de torturas y amenazas y queda evidenciado que el perfil psicológico de Ricard no es el adecuado para facilitar una inculpación falsa. El alegato de que los datos de la declaración se los facilitaban los guardias civiles porque no lo sabían, con lo cual esto resulta grotesco, máxime cuando los datos expresados anteriormente se contienen en dictámenes aportados a la causa con posterioridad, repito, con posterioridad, a ver si a la gente le queda claro, a su declaración, independientemente de la fecha consignada y en atención a su posicionamiento foliado en el sumario. Punto y pelota. Lo mismo pasa con los dueños del bar Catadao, que no se puede, porque dice que en sus respectivos testimonios sitúan en su establecimiento efectivamente a Miquel Ricard un viernes por la noche que podía ser entre el 6 y el 20 de noviembre, con lo cual sí, sabían que fue un viernes por la noche, pero no recordaban exactamente qué viernes fue, con lo cual no se admite como prueba. Básicamente cuenta efectivamente que recogieron 3 o 4 bocadillos, ensalada, en recipiente para poner pollos asados. Aquí ya se dice 3 o 4 bocadillos, con lo cual se entiende que por lo menos había un tercero. Y una botella de agua de 1,5 litros, que era viernes seguro, que cuando Ricard entró a comprar esos bocadillos lo observaron un poco nervioso y que sobre las 11 de la noche esa fue la única vez que lo vi a esas horas. Que le dije a la Guardia Civil que tenía dudas si fue entre el 6, el 13 o el 20, que solo sé que era viernes porque a las 12 de la noche está cerrado entre semana. Y el sábado hay mucho bullicio. Y ese día el restaurante había muy poquita gente. Por lo cual es muy semejante a lo que cuenta el inculpado, evidentemente, aunque no se puede admitir como prueba, ya que no se puede aclarar con certeza que fueran estas fechas. Así que, bueno, parece ser que además el dato aparece perfectamente motivado por los testigos, pero el día 6 parece ser que no pudo ser, por cuanto que el acusado se encontraba cenando en un restaurante chino en Benetúser, siendo lógico descartar también el día 20 al ser posterior y próximo a la comisión de los delitos, con lo que la incidencia en el día 13 es más que probable, creándose así un supuesto de alta presunción que debe valorarse en el conjunto de todos los indicios recogidos en este fundamento jurídico. Pero es que, además, la apreciación anteriormente apuntada adquiere una valoración decisiva si se tiene en cuenta que Ricard, en su declaración del 2 de marzo, indica que estando atadas las 3, el declarante y Antonio recogieron las linternas y se volvieron hacia el coche y subiendo al mismo se dirigieron hacia Catadao a un bar cuyo nombre no se acuerda, donde encargaron y compraron los bocadillos, una ensalada, cerveza y demás, y se volvieron con todo ello a la caseta. Alegato que aporta un dato necesariamente desconocido por la Guardia Civil en el momento en que se tomó dicha declaración y que permite establecerlo como posible en la acción delictiva descrita por Ricard en cuanto al tiempo para la realización de los distintos actos narrados por él mismo, y que no podemos olvidarnos de todos aquellos indicios que refuerzan las declaraciones sumariales del acusado en las presentes actuaciones, de los datos recogidos y acreditados mediante prueba directa, descritas y analizadas en el apartado anterior de este fundamento jurídico, pues las mismas incrementan la consistencia de esta prueba indiciada que estamos exponiendo. Además, también deberán ser tenidas en cuenta los contraindicios surgidos como consecuencia de las declaraciones de Ricard
y el resultado de la prueba practicada desde el posicionamiento sostenido en la sentencia del Tribunal Supremo, en el sentido de que el acusado viene obligado a soportar las consecuencias negativas cuando sean falsas o no probadas sus alegaciones exculpatorias, y en la presente causa el acusado ha planteado 2 coartadas en relación con la fecha en la que se establece la acción criminal enjuiciada, y en la declaración indagatoria hace referencia a la cena en el restaurante chino de Benetúser, que posteriormente se descartó al haberse producido el viernes anterior. Como os digo, porque esto lo desmienten las personas a las que le involucran en esa cena, con lo cual se sitúa al respecto en el domicilio de los Partera Zafra, quienes en sus testimonios descalifican tal posibilidad, circunstancias que también deben operar como incremento de la amplia prueba indiciaria desarrollada, por cuanto los variados datos acreditados, todos ellos interrelacionados de forma directa, nos llevan a la consolidación de la declaración anticulpatoria de Miquel Ricard como consecuencia de sus declaraciones efectuadas mediante un enlace preciso y directo según las reglas de criterio humano. ¿Queda claro o no queda claro? Vale. Bueno, el tío aquí, ya os digo, declarando mentiras más que otra cosa. Digamos que la motivación expuesta fundamenta la autoría de Ricard en sus distintas modalidades de los hechos objetos de enjuiciamiento en la presente causa, que los hemos nombrado al principio, por la prueba directa de su autoinculpación y la indiciaria que viene a completarla, conforme lo que se ha consignado anteriormente, superándose ese mínimo probatorio de forma sobrada, que tiene la facultad de enervar el principio constitucional de presunción de inocencia. Si bien en relación con el delito de vio que se le imputa en autoría material, conviene hacer algunas puntualizaciones. La circunstancia de que no exista prueba biológica en contra del acusado no constituye base suficiente para su exculpación, porque, como bien dice Paco Echevarría, la falta de evidencia no es evidencia de ausencia. Aserto que tiene respaldo en la literatura judicial referente a sentencias del Tribunal Supremo y, bueno, en fin, que en las circunstancias anteriormente comentadas, que son las que tienen mayor peso para la sala, desde la consideración de que Ricard reconoce relación sexo únicamente con Desiré, en las declaraciones antiinculpatorias son las que van a constituir base de la acusación, porque lamentablemente no se puede demostrar otra cosa, y por otro lado, cuando accede a la declaración primera como detenido, traslada todas las responsabilidades a su compañero, pero sorprendentemente admite relación sexo con Desiré, si bien alegando que voluntaria por parte de la misma, lo cual es un dato revelador, en el sentido de que el declarante preveía la posibilidad de prueba biológica en su contra. Es que totalmente. Además, el tiempo transcurrido entre dicha vio y el descubrimiento de los cadáveres junto al avanzado proceso de descomposición de los mismos constituye una evidencia contraria a la materialización de dicha prueba y finalmente la predisposición del acusado para la realización de los análisis correspondientes no supone descalificación de la anterior, pues su negativa a ella constituye indicio decisivo en su contra y, curiosamente, en el presente caso, la actitud activa de Ricard frente a su previa autoinculpación, independientemente de la rectificación posterior que se produce cuando él mismo tiene conocimiento del resultado negativo de los análisis de ADN, circunstancia también reveladora en el sentido de que hasta entonces preveía la posibilidad de la acreditación por tal medio probatorio de su autoría en el delito de referencia. Pero que luego, como os digo, no se encuentra lo que es ADN mitocondrial, porque ya os digo que es que no se recogen las pruebas suficientes, ¿vale? Había que examinar la moqueta, pero vamos, bien examinada. A ver si ahora, cuando Félix Ríos termine de realizar estas pruebas, podemos ya confirmar este hecho. Pero vamos, que me da igual, es que ya os digo que la evidencia es la de Ricard y me canso de repetir. No obstante, bueno, ya os digo, había muchos pelos, muchos vellos encontrados, tanto en los cadáveres que es que, a ver, vete tú a saber de cuántas personas, ya os digo, que habían estado en las moquetas. Es como dije yo en uno de mis vídeos anteriores que ya colgaré, ¿vale? No es por repetirme. Pero si tú vas a la casa de un amigo que tiene una mascota y que está el sofá totalmente lleno de pelos, porque a mí me ha pasado, vas y te sientas y cuando sales de la casa te pica todo. Y dices, Colín, pero cuando llegas a casa te encuentras con todo el leño, todo el pantalón lleno de pelos por todas partes. Imaginaos las niñas sobre la moqueta, que ya os digo, por la que habrían pasado ni se sabe cuántas personas
que habían mantenido relaciones, etcétera, etcétera, y que son además presionadas y están desnudas, con lo cual que se encuentren pelos en las zonas íntimas tampoco demuestra nada. O sea, quiero decir que se podrían encontrar pelos de todo tipo, ya os digo, porque se les debieron quedar pelos pegados hasta en fin, ¿vale? O sea que... ya os digo que la cooperación necesaria se establece en el Código Penal vigente en el momento de los hechos, considerándose autores los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiese efectuado. O sea que si Ricard no hubiese estado allí, no se hubiesen producido los asesinatos. Con lo cual es culpable. En este sentido, es reiterada la línea jurisprudencial recogida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo Patatín Patatán, que consagra que la incorporación de un sujeto a un proyecto criminal aceptando el pactum scaellaris y contribuyendo con su comportamiento causal al futuro desarrollo del delito es una de las formas de participación adhesiva que traslada al adherido la responsabilidad común de la comisión delictiva, que de la comisión delictiva se deriva. Punto. Respecto a los delitos de vio, inciden las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, que se tipifican en el Código Penal y demás, relativas al despoblado, y aquí se habla de ensañamiento, y en relación con los delitos de asesinato también inciden las mismas circunstancias al concurrir todos los requisitos legales. Es decir, lo que yo comentaba antes, que también en relación con el ensañamiento, porque se producen males o daños innecesarios que lleven consigo un aumento en la relación causal por la presencia de concausas más allá de la lesión realizada en el bien jurídico protegido, y que exista un plus de peligrosidad en cuanto la realización de los males innecesarios han de ser queridos por el agente de forma deliberada y realizarse directa e inhumanamente para aumentar el dolor del ofendido, y en relación con el despoblado se precisan el alejamiento de núcleos urbanos y la búsqueda y elección de propósito del lugar o escenario del delito que reúna la característica anterior con aprovechamiento para la perpetración de la acción criminal, conforme se constata por el conjunto de la prueba practicada y especialmente en atención a las descripciones contenidas en las diligencias del atestado policial aportadas a la causa y los informes periciales relativos a las autopsias efectuadas en relación con las propias declaraciones del acusado, porque todo coincidía. Así que, vuelvo a decir, es lo que hay. Así que también dispuesto en los artículos patatín patatán del Código Penal, que estaba vigente en el momento de los hechos enjuiciados, y la ley de enjuiciamiento criminal, los criminalmente responsables de todo delito o falta lo son también por las costas y civilmente para reparar e indemnizar los daños y los perjuicios que con ellos causan, y en este sentido el procesado deberá abonar la cantidad de 50 millones de pesetas a cada uno de los padres y las madres de las víctimas, debiéndose incrementar en 50 millones de pesetas a la madre de María Teresa Deseada Hernández Folch por fallecimiento del esposo con anterioridad a los hechos enjuiciados, con los intereses legales correspondientes, tatatín, patatán, no sé qué más. Vale. Así que nada, visto todo esto, la sentencia es la siguiente. Absolvemos a Miguel Ricard Tárrega de los delitos de encubrimiento de asesinato, agresión, sex y tenencia ilícita de armas de que viene acusado, y lo condenamos como criminalmente responsable en concepto de autor de 3 delitos de asesinato y de 4 delitos continuados de vio, en concurso ideal con 3 delitos de rapto, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de despoblado y ensañamiento en relación a los delitos de asesinato y vio, a la pena de 30 años de reclusión mayor por cada uno de los 3 delitos de asesinato y a la pena de 20 años de reclusión menor por cada uno de los 4 delitos continuados de vio en el concurso ideal descrito con los delitos de rapto, y en todo caso a la pena de inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la condena, pago de las costas del proceso sin incluir las de las acusaciones particulares y populares, y que en concepto de responsabilidad civil, como se manifestaba anteriormente, el abono de la cantidad de 50 millones de pesetas a cada uno de los padres y madres de las víctimas, debiéndose incrementar en el caso de Sire en 50 millones de pesetas. Ya os digo, por fallecimiento del esposo. Por tanto, para el cumplimiento de la pena privativa de libertad,
abonamos al acusado todo el tiempo que ha estado privado de libertad. Por esta causa, declaramos la solvencia parcial del acusado, aprobado el auto que a tal fin dictó el instructor. Líbrase testimonio de la presente resolución al juzgado de instrucción número 6 de Alcira, así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Y fallamos, lo mismo. Que condenamos a Miquel Ricard Tárrega como criminalmente responsable en concepto de autor de 3 delitos de asesinato, es que vuelve a decirlo a mí, básicamente. Así que aquí tenemos, como os digo, la sentencia y donde queda demostrado básicamente lo que yo había dicho desde un principio, es decir, que es imposible que el tío manifieste cosas que no se sabían en ese momento y que se supo posteriormente al tema de realizar las autopsias y demás, que evidentemente no se hicieron de un día para otro, cuando él realmente empezó a declarar justo al día siguiente. Es que es obvio y de cajón. Y qué casualidad que todo lo que narra y todas las lesiones que posteriormente tenían los cadáveres de las niñas coincide con lo que él cuenta. Por lo tanto, es que no cabe ninguna duda posible ni razonable, ¿vale? Por mucho que nos pongamos a que no, que fue un conejillo de indias, que no sé qué. No. Y una mierda fue un conejillo de indias. Y una mierda, y lo voy a decir así. Y si me censuran el vídeo, pues lo volveré a subir. Pero eso no se lo cree nadie, ¿vale? No se lo cree nadie. Punto y pelota. Este señor es un sinvergüenza, es culpable y solamente hay que ver, y ahora ya lo pondré como fondo de pantalla, el aspecto que presentaba cuando fue por primera vez al programa de Manu Jiménez, que estaba totalmente desahuciado, que no tenía donde caerse muerto, sin dientes, dedicándose al tema de las drogas, trapichear lo que podía, y el aspecto que tiene ahora, casualmente, desde que ha acudido 3 veces al programa de Manu, y resulta que en cada entrevista cada vez se encontraba mejor, y a día de hoy está el tío súper ceporro, y evidentemente en un estado de salud, pero muchísimo mejor del que estaba la primera vez que apareció. Con lo cual, yo, me vais a perdonar, pero tengo muy claro que Ricard no ha hecho eso gratis. Se le ha pagado para ir. Y de ahí a que esto le haya podido llevar a este cambio de aspecto. Eso también os lo digo sin ninguna duda. Y ya que os digo sin acreditar ninguna contra Manu, pero eso de que no vino gratis y no sé qué, mentira. Eso es mentira porque solamente hay que ver el aspecto que tenía antes y el que tiene ahora. Y desde luego no es porque el hombre haya decidido cambiar o que de repente le haya salido el dinero por la nariz, ¿vale? De las autopsias, pues, a ver, ya os digo, es bastante duro, con lo cual yo creo que ya todo el mundo sabe lo que pasó, que Ricard lo va contando básicamente en sus declaraciones, con lo cual yo creo que no es necesario volver a meternos otra vez en, bueno, pues, en todo lo que se le hizo a las pobres chicas. Sabemos que eso, que se les causaron lesiones, varios tipos de golpes con varios tipos de objetos, se les produjeron bio de todo tipo, por todo tipo de vías y, bueno, lamentablemente luego pues se las siguió torturando hasta el momento de la ejecución. Punto y pelota, nos vamos a quedar ahí porque ya os digo, no me gusta meterme en cosas de morbosas y empezar ahí a tal, porque para eso ya están otros programas que se aprovechan de estas situaciones. Así que bueno, yo creo que he terminado con esto del sumario y demás. Yo creo que básicamente he contado lo más importante y todo lo que no cuento aquí, ¿vale? Porque aquí me estoy directamente basando en el sumario que tengo aquí delante, o sea, este sumario, entonces he leído básicamente las cosas tal cual se cuentan en el sumario y tal cual se especifican en la sentencia. Pero yo luego, en los vídeos que hice anteriormente a todo esto, que son los primeros vídeos que colgué en el canal, que como os digo son de una calidad pésima y por eso los voy a volver a colgar, que cuento lo mismo, que los hayáis visto no hace falta que los volváis a ver, porque es el mismo vídeo, solo que está arreglado lo que se dice en la estética, ¿vale? O sea que ni siquiera me he molestado en volver a grabarlo. ¿Por qué? Pues porque realmente todo lo que cuento es así, o sea, quiero decir, lo que cuento en ese momento es lo que hay. Entonces, por mi parte, yo creo que esto queda zanjado por ahora. Sí que hablaremos en otro vídeo del tema Macastre y las similitudes que tiene con el caso Alcácer, pero sobre todo del tema de las, digamos, grandes diferencias que hay entre el libro de Félix Ríos
el estudio y las investigaciones que realiza Félix Ríos y a las conclusiones que llega y a las de Manu Jiménez, que son totalmente distintas curiosamente. Y como os comento, yo, ¿qué queréis que os diga? Incluso las posiciones de los cuerpos, o sea, no se ponen de acuerdo y por supuesto, en el caso del libro de Félix Ríos, sin desgranar, ya os digo, yo no voy a desgranar un libro porque eso aparte de que no es moralmente aceptable, el que quiera leerse un libro se lo compra y punto. Además en Kindle Unlimited, que sepáis que lo tenéis de manera gratuita, concretamente el de Félix Ríos, el otro no, el otro es de pago y además ni siquiera tienes la opción de pagarlo en ebook, tienes que comprarlo de manera física y como os comento, Félix Ríos llega a unas conclusiones que están completamente relacionadas con Antonio Anglés y Ricard. Y ahí lo dejo. Así que eso de que no se conocían, me vais a perdonar, pero no es verdad. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Si sois capaces de ver todos los vídeos con todo el rollo que cuento, os mando, un gran aplauso porque hay que tenerlos muy duros. Así que ya os digo que esto es lo que hay, que fue un acto lamentable, muy duro, donde la agresión buscaba hacer realidad una fantasía sádica, que la meta fue el control y terror total de la víctima, la agresión física deviene erotizada, el dolor físico y emocional de la víctima da placer, son conductas propias de un delincuente, que se utilizan materiales especiales para cometer el delito llevados a la escena del crimen, que el ataque es prolongado, son víctimas desconocidas y el delincuente es bueno seduciendo aparentando ser sincero y además posee o simula poseer una profesión de autoridad que le permite acceder a las víctimas porque los delitos son muy planeados, como sabemos que pasa en el caso de los psicópatas como Ricard, y ejecutados metódicamente para que se gana la confianza de la víctima, la seduce, incrementa la agresión en cada asalto y luego la mata como acto de precaución. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y que paséis una buena tarde.